estamos a tiempo, no podemos perder ni un minuto. Esa es la instrucción que tengo. Así que ahora, luego que ya tenemos esta presentación, quiero dejar con ustedes a nuestra presentadora estrella del día de hoy. Ella es gerente de investigación de Libélula y nos va a dar una presentación que está ya en esa cartelera, las nuevas megatendencias para el mundo empresarial. Marielena Gutiérrez, alias Meg, es ingeniera industrial de la Universidad Federico Villarreal y tiene una maestría en la Universidad de Maryland en Desarrollo Sostenible y Biología de la Conservación. No me voy a estirar en su currículum porque tiene un currículum amplio en temas ambientales, pero lo que sí les voy a contar es que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en muchos años y en diferentes instituciones. Y yo sí me voy a adjudicar la culpa de que Marielena Gutiérrez Erazo, alias Meg, sea hoy una de las personas con más capacidad para hablar de los temas de sostenibilidad, porque casi que se nos va por otro camino comercial cuando estábamos allá en la comunidad andina. Y así que hace muchos años, ella como ingeniera decidió irse por este camino y hoy en día yo diría que es una de estas jóvenes peruanas que realmente nos motivan en la manera como transmite el mensaje de la sostenibilidad. Marielena, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Después de esta presentación tan calurosa, ya no sé qué voy a decir ahora. Muchas gracias. Lo que de repente omitió Lupe es que soy peruana y tengo un hijo de 2 años, del cual hace que repiense mucho de las cosas que venimos trabajando hoy por hoy. Vamos rápido a pasearnos en esta presentación. La verdad que estoy muy honrada de estar con ustedes en esta tarde. Agradecer al equipo de Libélula que me haya puesto acá al frente a hablarles de algo que todos los libélulos venimos trabajando día a día, que es cómo están luciendo las tendencias para las empresas en el futuro. ¿Y tendencias en qué sentido? Tendencias de la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Cuál es la definición de sostenibilidad para nosotros? En este caso estamos hablando de los 3 principios, ¿no? De sostenible en términos sociales, en términos ambientales, en términos económicos, pero pensando a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de megatendencias, lo primero que pensamos es en el futuro, ¿cierto? Decía Juan Miguel, tenemos que pensar en el futuro, pero en el futuro nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Hace poco Max viene de Estados Unidos, de repente hace 5 años no tenía ni idea que iba a estar viviendo en el Perú. Yo tampoco no tenía ni idea que iba a tener un bebé de 2 años ahora. Entonces no sabemos qué va a pasar en el futuro. Lo que podemos hacer son construir tendencias, lo que ha venido sucediendo en el pasado, qué puede estar sucediendo en el futuro. Y solo aquellos que tengamos la capacidad, como mencionaba Juan Miguel, de sobrevivir a este cambio, somos los que vamos a poder emerger. ¿Sí? Eso estamos seguros, que todo está cambiando. Entonces, en esta instalación tan interesante que se llaman estos domos, no sé cuántos de ustedes han estado en un domo, yo no, la verdad, tiene una tecnología de avanzada y vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Si tuviéramos que preguntarles qué piensan del futuro, ¿sí? Vamos a tratar de que los domos recojan ese pensamiento en una palabra, pero está difícil futuro, mejor vamos a pensar en lo que quisieran que el futuro luzca para sus empresas, ¿sí? Una palabra, 3 segundos. Solo piénselo, no lo digan. Y lo vamos a adivinar con el computador. 1, 2, 3. Esto es lo que dice el computador, los domos que han recogido con esta tecnología de avanzada, ¿sí? Esto, bueno, la verdad no es así, eso fue un focus group que hicimos atrás, pero esto es lo que esperamos que ustedes piensen de lo que les espera o lo que quisieran ver en el futuro de sus empresas, de sus instituciones, de sus hogares. Entonces, vamos a pasearnos por 10 megatendencias. En realidad no son megatendencias, hemos tratado de agrupar las más importantes que pueden de alguna manera afectar el día a día de sus negocios, de sus empresas, de sus hogares. Vamos por la primera. ¿Cómo va a lucir la sociedad en el futuro? ¿Cómo va a estar configurada esta sociedad? La población, como sabemos, está creciendo, ya no a un mismo ritmo que antes, pero seguimos creciendo. Ya no vamos a pasar de 7.000 millones de habitantes a 9.700 millones de habitantes. Y miren, acá estamos apretados
cómo será de acá al año 50, ¿no? 2050. Y esta población, lo interesante es que la mayoría, el 50% del 2050 va a venir del África, ¿sí? Interesante si es que estamos pensando en ese mercado global. Y por otro lado, ¿dónde se van a situar? En las ciudades. De repente acá nuestros amigos de la derecha, ¿no?, ven que 1,5 millones de habitantes se van a sumar a las ciudades por semana, ¿sí? Entonces, ¿cómo lucen estas ciudades? Y estas ciudades, como ven, no sé si logran ver estas bolitas que son fucsia, son ciudades muy grandes, que tienen más de 10 millones de personas en cada una de ellas, ¿sí? Estamos sufriendo, ¿sí?, ahora una urbanización extrema, de las cuales estas ciudades generan utilizan el 70% de la energía mundial, solo las ciudades. Y además, por supuesto, generan las emisiones en energía. 74% de las emisiones mundiales están en las ciudades, ¿sí? Y, por supuesto, estas ciudades van a crecer. Casi el 60% de la población mundial al 2030 va a vivir en las ciudades. Pero, claro, todo depende de los procesos de planificación y de infraestructura que se tenga de por medio. Ahí comparamos, por ejemplo, 2 ciudades, Atlanta y Barcelona, que teniendo un índice, digamos, relativamente similar de ingresos, ¿sí?, casi la misma cantidad de personas viviendo ahí, vemos cómo el proceso de planificación puede hacer que, por ejemplo, su transporte generen muchas más emisiones que en otra de ellas, ¿no? Entonces, todo va a depender del proceso de planificación. ¿Cómo lucen las personas? Por supuesto, con este proceso demográfico que tenemos, va a cambiar. Pues antes, en el 2015, por ejemplo, teníamos un promedio o el 2013 teníamos un promedio de 27 años, la gran mayoría. Pero en el 2050, más bien el promedio va a ser 41 años en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que la población va a envejecer, ¿sí? Y además que la PEA de ese año va a estar bastante presionada, ¿no? Como decía nuestro amigo Richard Webb recientemente en un artículo en El Comercio que decía, bueno, lo que pidieron, que era lograr prolongar la vida, pues se está cumpliendo, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Bueno, la población se va a envejecer y la PEA va a estar mucho más presionada. Y en términos de riqueza, ¿quiénes son los nuevos ricos? Bueno, ya sabemos en la trayectoria cómo Norteamérica y Europa son los que concentran la mayoría de la riqueza, ¿no? Solo 85 personas más ricas del mundo equivalen a la riqueza de 3.5 mil millones de pobres. Eso ya lo sabemos. ¿Y cómo luce en el futuro? En el futuro ya hay un balance. Emergen estos países, ya no solo están los G7, los tradicionales G7, ahora aparecen más bien los emergentes. ¿Quiénes están ahí? China, India, Indonesia, Brasil, México, Rusia, Turquía. ¿Sí? Donde más bien, si medimos la riqueza en términos de PBI, pues vemos que al 2050 los que van a producir esta gran riqueza están en los emergentes. Es más, las 3 principales potencias que se vislumbran al futuro son China, India y Estados Unidos. Entonces, ese nuevo poblador, ciudadano, citadino, que va a tener mayores ingresos, más avejentado, ¿qué va a implicar en términos de consumo? Y acá vemos pues que hasta la fecha la energía, obviamente, tenemos más recursos, tenemos que utilizar más electrodomésticos, queremos tener más electrificación, pues la demanda de electricidad va a aumentar. Y al 2040 estamos pensando que la demanda eléctrica aumente a 85%. Todas las fuentes, por cierto, quiero mencionar que están incluidas en la diapositiva. Toda esta presentación va a estar colgada en nuestra página web para que puedan ustedes hacer una investigación más profunda, donde se puede ver de dónde es que sacamos estas proyecciones. Y en términos del consumo de autos, por ejemplo, ¿cuántos han venido en automóvil propio el día de hoy? Pueden levantar la mano, nadie los va a juzgar. Perfecto. Levanta, María Paz. ¿Quiénes han venido, y por favor levántalo muy alto, con bicicleta? 3 personas han venido y ese debería ser un poco nuestro ejemplo, ¿no? Porque aplauso para los 3 que han venido sudosos, pero han llegado. Gracias. Entonces, gracias, Max. Entonces, por ejemplo, hemos pasado de que el transporte era un medio a ser un fin. En el sueño americano, todos queremos tener un automóvil que es un síntoma de mejoría, síntoma de que estamos avanzando. Entonces, ¿cuántos automóviles tenemos hoy por hoy? 865 millones de autos en el planeta. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco?
acá estuvimos haciendo el cálculo con Polo y con David de cuánta era la distancia, por ejemplo, si midiéramos todos estos autos de acá hasta la Luna. Y esto significa 9 veces que vamos a la Luna en términos de la distancia que tienen estos 865 millones. Y la noticia es que si todo sigue igual, ¿sí?, el consumo va a llegar hacia 1.250 millones de autos, ¿sí? En términos, para continuar el consumo, hablamos del alimento. ¿Sí? Hoy día creo que, no sé si hemos almorzado todos, algunos no, pero en el caso del consumo de alimentos vemos cómo, por supuesto, tenemos más ingresos, somos más población, pues nuestra ingesta de kilocalorías va a aumentar. ¿Sí? Hablamos de que vamos a aumentar de 2.750 kilocalorías a 3.130 kilocalorías por persona. ¿De dónde van a venir esos alimentos? Y todo lo que ocasiona la elaboración de este tipo de alimentos. Por ejemplo, se habla que la acuicultura va a tener que expandirse para poder suplir y cubrir esta demanda de pescado que hay en el mundo. Y algo importante que hay que notar cuando hablamos de consumo, no podemos dejar de mencionar a China. Sabemos, hoy todos estamos muy preocupados por una desaceleración de la economía, donde vemos que China ya no está consumiendo lo mismo que antes en términos de materia prima, de los commodities. ¿Qué está sucediendo? Bueno, estamos hablando que esta desaceleración mundial también le ha pegado a China. China va a tener que, si es que quiere tener un consumo, una producción de PBI de 6.5% anual, va a tener que aumentar su consumo. Hoy por hoy un chino, disculpen la expresión, pero un ciudadano chino consume entre 1.200 a 1.400 dólares por año. Tendría que aumentar a 5.000 dólares en promedio. ¿Se imaginan el consumo que van a generar todo ese país para poder cubrir su PBI? Y esas son las políticas que está haciendo hoy por hoy la China, tratando de incentivar consumo, mejorando, por ejemplo, los servicios financieros para que puedan tener acceso a más liquidez. ¿Y qué generan, por supuesto, todos estos consumos? Residuos, ¿no? Por ejemplo, se habla que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, ¿no? Pero son 2 tipos de desperdicios, ojo, acá hay algo importante que notar. Por ejemplo, vemos cómo en Latinoamérica, ¿no?, al igual que algunos países asiáticos, las pérdidas más bien se dan en el proceso de producción, mientras que en otros países como Norteamérica, más bien son de desechos, descartan el alimento. Son 2 tipos de desperdicios que se dan. Y para continuar el tema de residuos, ¿sí?, producimos todos estos residuos, espero que no muchos a partir de este evento, vemos que en el 2012, de todos estos ciudadanos que vivimos en las ciudades, cerca de 3.000 millones de habitantes, al 2050 seremos 4.300 personas que viven en la ciudad. En total generamos 1.300 millones de toneladas al año. ¿Qué es eso? ¿Eso es mucho o eso es poco? Para darles una idea, ¿sí? El relleno sanitario Huaycoloro, que eso sí lo conocemos acá en Lima, acá en el Perú, procesa aproximadamente, tiene la capacidad de procesar 1.2 millones de toneladas al año. Quiere decir que para procesar todos esos rellenos sanitarios se necesitarían más de 1.000 Huaycoloros para procesarlos, hoy, ¿sí? Pero al 2050 ya estamos hablando que va a aumentar la generación de residuos urbanos. No, quiero mencionarles algo, para darles una cifra peruana, y esto es gracias al proyecto Plan CC. En el 2050, si todo sigue igual, la población urbana vamos a crecer en 60% en Perú, ¿sí? Pero nuestros residuos van a crecer en 180%. Es algo bien importante, si es que todo sigue igual. Como diría Paul Polman, dice, si el desecho alimentario fuera un país, sería el tercer gran emisor después de Estados Unidos y de China, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y todo este consumo, todo este poblador futuro, pues se va a enfrentar a otra tendencia que es a la escasez de recursos, a la crisis climática, algo que ya ustedes están viendo cada vez más. La temperatura está creciendo, así como nuestros latidos del corazón que estoy sintiendo. Sí, es el domo. Entonces, vemos cómo, y es un proceso anómalo, hemos traído esta figura para que no haya ningún vestigio de duda que esto es un proceso anómalo. Esto no es que sea un proceso cíclico de glaciación y glaciación. Esto en los últimos cientos de años se está produciendo este impacto en la temperatura. Ha aumentado 0.87 grados centígrados las emisiones en el planeta. ¿Y esto qué significa? Obviamente asociado al aumento anómalo de las emisiones que el mundo está provocando, que los seres humanos estamos provocando.
¿Qué significa? Estrés hídrico. Estrés hídrico donde la población no va a tener acceso a agua potable, donde hablamos de que el 2030 la demanda va a excedería el consumo actual en más del 40%. ¿De dónde vamos a sacar, por ejemplo, agua nosotros los países o ciudades como Lima, que es una ciudad semidesértica? ¿Sí? Casi la mitad de la población vivirá en zona de estrés hídrico. Y esto no solo va a causar problemas futuros, ya está causando problemas hoy por hoy, donde vemos que la escasez de lluvia, por ejemplo, en Arequipa, causó un 40% de pérdidas en los cultivos, o al 2025 ya se estima que el Perú será uno de los países que va a sufrir estrés hídricos en el mundo. Estas son pérdidas, por ejemplo, la otra cara de la moneda, tenemos estrés hídrico, pero por otro lado tenemos lluvias intensas, lo que nosotros denominamos huaicos. ¿Sí? Estos huaicos están generando cada vez más pérdidas, se viene un niño intenso donde no se sabe cuál va a ser todavía estas pérdidas. Sabemos, muchos de ustedes, empresas que demandan recursos, sabemos cómo algunos de ellos son bastante sensibles al cambio climático, donde somos sensibles al fenómeno del niño. Esta es la anchoveta, la especie pelágica que genera toda esta harina y aceite de pescado, como en estos años del niño ha provocado esta serie de impactos. Y esto se viene también en términos de pérdida de glaciares, de agua dulce, la pérdida de bosques, ¿no? Ahí veo a nuestro amigo Gustavo Solano Pura Vida, donde él sabe muy de cerca cómo el Perú y también en Costa Rica están tratando de luchar con esta pérdida de los bosques, en el cual el Perú, por año, perdemos cerca de 136.000 hectáreas. Pregúntese, ¿es mucho? ¿Esto es poco? ¿No? Entonces, para comparar, lo que hemos hecho es medir, por ejemplo, esto lo hizo, creo, David García, en el que decía, 136.000 hectáreas equivale a 2 ciudades de Madrid. ¿Sí? Solo para que vean cuánto se pierde por año en el Perú. Bueno, y acá eso sí ya fue mucho más gracioso, cuando Rodrigo hace los cálculos de cuántas canchas de fútbol equivale a esta pérdida de hectáreas, ¿no? Y estamos hablando de 207.000 veces el Estadio Nacional del Perú, solo para tener un grado de magnitud. ¿Sí? Y bueno, acá hay unos cálculos de más bien cómo otros países, en lugar de perder sus bosques, están aprovechándolo para exportación, como es nuestro vecino Chile. Y estamos entrando en una tendencia en la cual vamos a sufrir una extinción de especies, ¿sí? Donde estamos entrando a la era del Holoceno, donde vamos a perder gran cantidad. Ya se estima que por lo menos al 2050, 50% de la población de las especies se van a perder. Y esto significa que la capacidad del planeta, es decir, la biocapacidad, se está excediendo. No solo por la extracción de recursos que estamos teniendo, sino por los residuos que les estamos tirando. Entonces, esto significa que necesitaríamos un planeta y medio para poder responder a todo este consumo. Como dice el presidente Obama, el cambio climático es uno de los problemas, tal vez la que tiene más amenaza para la generación actual. Y en términos de la cuarta tendencia, nos referimos a energía, ¿no? Digamos, hay alternativas. ¿A qué nos referimos? Que ya los costos de las energías alternativas a las energías fósiles están cada vez más bajando. Energía solar, donde vemos, por ejemplo, las que turbinas eólicas son cada vez más potentes que en tiempos pasados. Estas, por ejemplo, son las celdas en casa de energía solar, que cada vez están más bajando los precios, están entrando nuevos mercados, competencia. Mercedes-Benz creo que es el que está sacando una competencia a Tesla, esta empresa innovadora, donde vemos que en el futuro el transporte también se va a responder a la energía solar, por ejemplo, en estos casos, o de las eólicas. Y hay muchas ciudades que vienen haciendo incentivos, que están promocionando la introducción de renovables. Por ejemplo, California le va a establecer cuotas, exigencias para que las empresas utilicen renovables. Inclusive ya hay datos de desinversión, es decir, ya no se está invirtiendo en energía fósil y se están destinando a otras inversiones. Cerca de 2.6 billones de dólares se está desinvirtiendo en energías fósiles y genera empleo. Hoy por hoy hay cerca de 7.7 millones de empleos en energías renovables y se espera que al 2030 esto avance a 20 millones de empleos, ¿no? Este es Elon Musk, el creador, el CEO de Tesla, donde también nos avisa del problema de esta catástrofe ambiental que estamos a punto de experimentar. Y en el caso de dominios de las TIC, ¿a qué nos referimos? A que todas estas tecnologías de información, hoy por hoy ya no solo se informa dónde están las salidas, sino también cuál es el hashtag de los eventos, ¿no? Y las tecnologías cada vez están avanzando y creo que avanzó mucho, ¿o no?
y esto también me explicaban, creo que era Carol Apaglia, donde me decía que la información que el mundo genera, la velocidad en la que le genera es inigualable. ¿Sí? Donde gracias a las redes sociales, a los dispositivos móviles, a los sensores, a los registros, las transacciones financieras cada vez producen mucha información que hoy por hoy tiene la capacidad de poder pensar en otro tipo de servicios. Por ejemplo, la nube, la famosa nube de Marianne Buraski, donde siempre nos habla de la potencialidad de los negocios si utilizamos el Internet y, como le llaman, el Internet de las cosas, donde ya estamos hablando de smart homes, donde todo puede ser a través de un celular, donde tienen unas capacidades no solo de entretenimiento, los servicios van a ser suplidos por este tipo de tecnologías, donde las redes sociales, y acá aparecen los famosos millennials, que por supuesto yo ya no soy, los millennials son aquellos, por ejemplo, que tienen menos de 30 años, ¿sí? Donde esta población vive de estas tecnologías, donde nosotros, si queremos venderle, donde queremos trabajar con los millennials, tenemos que entender qué tipo de demandas tienen estos pobladores. Y son más de 3.000 millones de usuarios, por ejemplo, en Internet. Solo para datos anecdóticos, miren lo que sucede en un día. En un día pueden venderse 2.6 millones de celulares o se envían 453 millones de tweets al día. ¿Sí? Entonces son datos interesantes de lo que viene sucediendo y lo que va a imperar en los siguientes años. Y esto es otra tecnología, por ejemplo, de vehículos sin tripulación, los drones, ¿no? Donde tienen la capacidad de ahorro energético, ahorro en costos y tienen muchas utilidades. Una aplicación muy, por ejemplo, muy intensa ha sido en la agricultura, de poder hacer utilizaciones, por ejemplo, de capacidad de monitoreo. Y como lo dice Steve Jobs, quiere decir que la innovación es lo que va a distinguir a estos líderes teniendo en cuenta todas estas tecnologías. ¿Cómo van a ser las ciudades del futuro? Lo que le llaman las ciudades inteligentes. Aquellas que, y esto no es un ejemplo teórico, son ciudades existentes. Aquellas que ya han diseñado, rediseñado su planificación para que sean inteligentes, donde la ventilación sea tal que no tengan que utilizar aire acondicionado, donde la calefacción, la construcción sea de tal manera que no tengas que utilizar energía, donde todo esto ha sido diseñado con un tema de planificación sostenible. Una ciudad donde también sea construida para que el peatón, para que el ciclista pueda ser respetado, donde ya estamos hablando de una micromovilidad. No sé si han visto este tipo de, que no es un auto, es un vehículo de 3 o 5 veces más ligeros, donde obviamente utiliza menos energía, donde además estamos orientándonos por el teletrabajo. Por ejemplo, acá en el Perú ya se habla de tener una cuota en los ministerios de por lo menos 10% de sus trabajadores tiene que utilizar el teletrabajo. Es más, vamos a evitar el transporte, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tipo de tecnología, que eso también les encanta a los expertos en transporte, del self-driving, ¿no? Que son estos autos que tienen sensores y que ellos mismos pueden evitar los tráficos y con lo cual evitan las demoras y por ende también evitan las emisiones. Esto estamos hablando de tecnologías de futuro, donde además, como lo mencionó el ministro Pulgar Vidal, ya hay varias ciudades que están anunciando y están comprometiéndose con metas de reducción de emisiones. Por ejemplo, este era el portal que él mencionaba, NAZCA, que es el Non-State Actor Zone for Climate Action. Hay 6.000 compromisos que ya se han establecido y 935 son de ciudades, ¿sí? Hay otra plataforma, el C40, donde hay 238 ciudades que ya han establecido metas. O el Compact of Majors, recientemente aprobado en el 2014, también tienen metas de reducción de emisiones. Esto nos lleva a pensar de esta nueva tendencia que es de los compromisos internacionales, ¿sí? Estos compromisos que lo mencionó el ministro, de estos 17 indicadores hay cerca de 17 metas, tiene 169 indicadores, bastante complejo de medir, tienen que cumplirse al 2030. No obstante, hay unos que son bien específicos sobre el cambio climático y energía, ¿sí? Que es el 7, el 11, el 12 y el 13, relativos a energía, relativos a ciudades, relativo a agua, que es importante prestar atención porque esto va a ser lo que movilice a nuestros siguientes gobernantes, donde, por ejemplo, el G7 también ha hecho compromisos de reducción de emisiones. Imagínense, al 2100 van a ser carbon neutral, quiere decir que no van a generar emisiones, o aquellas que generen las van a tener que compensar, ¿sí?
donde vemos además las famosas INDC, que muchos de ustedes han escuchado, las Intended National Determined Contributions, ¿sí? Las contribuciones. Estas contribuciones o INDC, hay 147 países que han presentado esos compromisos de reducción. Perú presentó, ¿sí? Perú presentó un compromiso de 30% de reducción con respecto a su año 2030, ¿sí? Pero la mala noticia es que este compromiso, que todos los países han hecho un esfuerzo, no es suficiente, ¿sí? Si vemos el termómetro del costado, si todo se cumpliera, la temperatura aumentaría 2.7 grados. Según el doctor, que viene a ser el IPCC, que viene a ser la Convención Marco de las Naciones Unidas, eso no es suficiente. No podemos pasar los 2 grados centígrados. Quiere decir que estos compromisos van a tener que ser más estrictos, tienen que ser más ambiciosos. ¿Qué significa eso para el Perú? Significa que muchos de estos países van a empezar a tener más restricciones, van a tener que ser más eficientes en su producción, en sus inversiones. Si es que todos estos países que vemos acá, Sudáfrica, Brasil, China, Estados Unidos, Canadá, Japón, cumplieran sus INDC, van a tener que ser muy eficientes en la intensidad de carbono y por ende a sus mercados se los van a exigir, ¿sí? ¿Y para el Perú qué significa? Estos son los temas de las que el Perú se ha comprometido en las INDC. Significa que vamos a tener que orientarnos por energías renovables, significa que vamos a tener que ser eficientes en términos de energía, significa que vamos a tener que orientarnos a un manejo ecoeficiente, a un sistema integrado del transporte. Significa, y eso no es solo tema gubernamental, es un tema de las empresas, donde las empresas, acá veo un auto Prius afuera, donde vamos a tener que las empresas, sus trabajadores, van a tener que hacer compromisos personales para poder cumplir la meta. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los demás países también lo están exigiendo, porque además va a ser un tema de prestigio y de acceso a los mercados, donde vemos, por ejemplo, en términos de agricultura, forestal, hay una serie de oportunidades de inversión, ojo, que solo los que sean pioneros van a poder aprovecharlo. Los rezagados solo van a tener que asumir costos de eso. Y estos son una serie de declaraciones que ha habido también de los religiosos, ¿no? De diferentes religiones musulmanas, islámicas, el Papa, hablando del tema de cambio climático, que esto es una responsabilidad de todos. Y cuando hablamos de las condiciones para los mercados limpios, significa que ¿qué estamos enfrentando ahora como restricciones? Lamentablemente, sí, el consumidor obliga a que los estados establezcan leyes. Por ejemplo, esta cuestionada y discutida ley Grenell II, donde va a exigir, ya está exigiendo, de una manera gradual, que haya unos compromisos de huella de carbono, quiere decir de acceso a sus mercados. Obviamente, la Unión Europea ha sido un tremendo lío, pero va a ser gradual, eso ya se aprobó, ¿no? O hay una serie de países que también han establecido restricciones al uso de bolsas plásticas, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener que ir despidiéndonos de este tipo de consumo que tenemos hoy por hoy. Hay empresas, por ejemplo, y cada vez más lo hacen así, tanto inversionistas, exigen que reporten sus desempeños ambientales, ¿no? A través de Carbon Disclosure Project, cada vez más empresas y ciudades exigen que reporten, y es más, ya no solo como un inversionista, ya como país, por ejemplo, Francia va a solicitar que los inversores demuestren de alguna manera y reporten cómo van a ser sus impactos en términos ambientales. La Unión Europea, por ejemplo, ya tiene una directiva que está exigiendo que estos reportes sean de manera obligatoria. Y cuando hablamos del precio de carbono, que lo mencionó el ministro Pulgar Vidal, ya hay varios países, que son 40 países y 20 ciudades, que ya tienen mecanismos, ya han analizado, ya han instaurado precios de carbono. ¿A qué lo llevamos eso? Puede ser tanto mecanismos de mercado como impuestos al carbono, ¿no? Entonces, tanto positivo como una imposición. Esto ya se viene sucediendo y es más, hay empresas, que les voy a mostrar más adelante, que también se están preparando para estar listas a ese precio del carbono. OSDE, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el cual Perú quiere acceder, estamos en proceso de hacerlos. ¿Y eso nos sirve, no nos sirve, nos impacta o no nos impacta? Bueno, estamos en un proceso, no le vamos a llamar Club de los Ricos porque eso está prohibido, pero sí para poder ingresar a este grupo de 34 países que representan el 80% del PBI mundial, tenemos que demostrar que estamos comprometidos con la economía de mercado y somos democráticos. Ya hay 2 países en Latinoamérica que son partes de la OCDE, que están en ese club. ¿Quiénes son? México, Chile. ¿Sí? ¿Quiénes estamos en proceso? Colombia, Perú, Costa Rica. ¿Qué beneficios nos da? Prestigio.
¿no? ¿Qué beneficio nos da? De que hay garantía que extranjeros, que inversiones extranjeras puedan venir al Perú y saben que vamos a respetar las reglas, que nuestras organizaciones son eficientes. Hoy por hoy estamos en un proceso de evaluación. En el 2016 ya se va a entregar en las recomendaciones a través de este reporte de evaluación de desempeño ambiental para el país. También hemos firmado una declaración sobre crecimiento verde, ¿sí? ¿Qué implica? Que el país va a tener que, y eso es una buena noticia para el sector privado, va a tener que ser eficiente en sus normas, va a tener que ser eficiente en sus compras públicas, va a tener que ser eficiente en su imposición de subsidios o la imposición de diferentes instrumentos tributarios. Eso es una buena noticia para el sector privado. Donde además, como diría Henry Ford, no hay que encontrar excusas, problemas, sino más bien hay que encontrar remedios. Y esto es lo que vamos a tener que enfrentarnos con las condiciones para los mercados. Hay todo un flujo de finanzas verdes y esa es otra de las tendencias, la penúltima tendencia, donde vemos que hay una serie de nuevos instrumentos crediticios que afloran. Cada vez hay créditos para las energías renovables, leasing, por ejemplo, fotovoltaico, vehículos híbridos, líneas, por ejemplo, en el Brasil sobre agricultura, bajas en carbono, los seguros, tanto indexados, que son aquellos que a través de un índice o de un parámetro se puede detonar este seguro para evitar pérdidas, como lo que se viene ensayando en el Perú con el fenómeno del Niño. Hay una serie de instrumentos como los protocolos verdes que China, Colombia, inclusive el Perú está teniendo para las instituciones financieras. Ya se han emitido bonos verdes y eso es interesante, como también el caso de RIMAC ha accedido a estos bonos. Y en el caso de todo se viene hablando en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas del financiamiento climático, ¿sí? Varias veces me he topado con empresarios donde me preguntan, ¿y va a haber plata o no va a haber plata para nosotros? Bueno, la pregunta es sí y no, porque la respuesta es sí o no. ¿Por qué? Hay muchos fondos existentes, por ejemplo, ahí la cifra estamos bordeando los 35.000 millones de dólares de lo que hay hoy por hoy. Claro, se aspira que por lo menos tenemos que llegar a 100.000 millones, eso es lo que tenemos que lograr en París en diciembre, donde hasta el momento, en el 2014, cuánto se ha efectuado, cuánto se ha canalizado, son 62.000 millones de dólares, esto es tanto el sector privado como el sector público, a los países en vías de desarrollo, o sea, ya se ha canalizado estos recursos, pero ¿cuánto necesita el mundo? Esa es la pregunta. Y la mala noticia es que el mundo necesitaría 5.700 millones de dólares para poder adaptarse y mitigar el cambio climático, ¿sí? Entonces, lamentablemente los recursos van a ser muy escasos para esperanzarnos en esas fuentes de financiamiento, donde quiere decir que la actividad y la inversión va a tener que venir no solo del sector gubernamental, de los países desarrollados, sino también de nosotros. Y como dice el Papa, la actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riquezas y a mejorar al mundo para todos. Pero sí, solo sí, se entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de sus servicios al bien común, ¿no? Entonces sí es una actividad moral y finalmente una de las tendencias que queríamos mostrarles para provocar la discusión eran que ya hay nuevos modelos de negocio y esta es la última megatendencia donde vemos que los consumidores cada vez más son exigentes. ¿Sí? Vemos que hay consumidores, casi el tercio de la población, posiblemente los millennials y sus hijos, son unos consumidores responsables, donde exigen y están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, ¿sí? Y 3/4 de la población considera que la sostenibilidad tiene que venir también de los negocios, no solo del Estado. Hay modelos de negocios nuevos, que eso lo vamos a aprender mañana con Gunther Pauli, sobre la economía circular, donde vemos, por ejemplo, cómo imitar de alguna manera los flujos de la naturaleza hace que seamos más eficientes con el uso de recursos. Los residuos de uno los pueden considerar como energía de otro y el desperdicio puede ser considerado como abono o como otro tipo de insumo para la producción. Ese es un poco de ejemplos que ya están haciendo empresas, cerca de 200 negocios están implementando este modelo, este nuevo modelo interesante, innovador, donde también hemos recogido una experiencia sobre el sharing economy, ¿no? La economía compartida, donde se habla de un consumo colaborativo. No sé si han escuchado de esta aplicación que se llama el Airbnb, ya que el mundo ahora se habla de aplicaciones, ¿no? Bueno, este Airbnb, la idea es que con esta aplicación del celular uno puede
subarrendar, por ejemplo, capitales de otros y no tener capital ocioso. Por ejemplo, si uno se va de vacaciones, lo que hace es subarrendar a otras personas que puedan utilizar ese capital, ¿no? O eso puede suceder con el auto, puede suceder con las bicicletas y cualquier otro tipo de activo, que es bastante interesante. Perdón, acá se me fue, este era el otro tipo de modelo que es la empresa B. Muchos de nosotros que estamos acá somos empresa B. ¿Y qué somos empresa B? ¿Por qué no A? B porque hacemos buenas prácticas. Y la idea es que para este tipo de empresas no solo lo importante es el término de rentabilidad o utilidad. La idea es que también es importante la persona y el ambiente, ¿no? El planeta, donde hay un propósito más allá de la rentabilidad. Ese es otro modelo de negocio que además, perdónenme, quiero mostrarles las cifras, hay 1.400 empresas certificadas como empresas B. Hay empresas también que han demostrado metas específicas de reducción. Está Toyota, por supuesto, que acá en esta lámina no va a estar Volkswagen, pero sí está Toyota, como ellos establecen al 2050 una meta de 0 emisiones para sus autos. Eso va a estar bien complejo de lograrlo, pero esa es una meta al 2050. Unilever, por ejemplo, también tiene una meta al 2020 de reducción del impacto ambiental de sus productos. O SAP-Miller, por ejemplo, al 2020 también tiene una meta de reducción de emisiones y del consumo, y esta asociación de este foro de consumidores en general. Lo que les mencionaba, hay empresas que ya se están preparando por si se implementa impuestos al carbono. Se llaman los precios de carbono interno, donde ya estiman cuánto es la externalidad del carbono que ya se han usado en el caso que se implemente, ¿no? Hay, por ejemplo, estos índices de inversión, Dow Jones Sustainability Index, son estas nuevas mediciones que se está utilizando para evaluar que una industria, que una empresa realmente sea sostenible. Por ejemplo, Volkswagen fue retirado de este índice con el problema que tuvieron, ¿no? Y para la buena noticia es que en Perú hay muchas empresas también que se están orientando a la sostenibilidad. Solo le muestro 3 de ellas. Una es el 7C, el Compromiso Climático Corporativo, que por supuesto Javier Perlas que les puede dar mucha más información sobre estas empresas que tienen la capacidad para medir, para compararse, para calcular, para comunicar, para comprometerse. Y otras 3C más, ¿no? Líderes más uno, que ya se han hablado varios de ustedes, hay líderes más uno. ¿Pueden levantar la mano cuántos líderes más unos hay? Allá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces somos varios líderes, ya no solo hay uno, hay muchos más, ¿no? Entonces, esta es una plataforma muy interesante que ustedes van a tener la oportunidad de conocerlos. Ellos están acá con ustedes, que están emprendiendo todo un camino hacia la economía baja en carbono. Hay también una iniciativa de pymes, cómo las pymes pueden reportar su reducción de emisiones. Entonces, para cerrar, ya esta es la última diapositiva, Mariale. La primera pregunta era, ¿qué se imaginaban ustedes en el futuro? Acá la pregunta, yo no las puedo hacer a ustedes después de esta avalancha de información. Más bien la única palabra que se me ocurre a mí de qué es lo que nos espera el futuro o qué nos preocupa en el futuro se llama Santiago. No es el fotógrafo, sino es mi hijito de 2 años, del cual me tengo que preocupar en que ustedes y nosotros podamos hacer un proceso más sostenible. Gracias. Gracias. Gracias, María Elena, por una extraordinaria, profunda y bastante información. Levanten la mano los que tienen ganas de tomarse un café. Perfecto, qué buena idea. Entonces, dado que la mayor parte de ustedes quieren tomarse un café, entonces les vamos a decir dónde está el café. Antes de que salgamos al café que está saliendo a su izquierda, hay dos anuncios. Uno, si los que estamos aquí queremos medir nuestra huella, ¿cuál es nuestra huella como personas en lo que hacemos? Allá hay una esquinita verde, vean allá, suban las manos los chicos, por favor, allá son los encargados de que ustedes se acerquen y midan su huella personal mientras nos tomamos un café, nos relajamos un rato, hacemos un poquito de ejercicio, ¿verdad? Respiramos el mar que está enfrente. Y el otro anuncio es el siguiente. Mañana por la tarde vamos a tener lo que se llaman los labs de innovación. Vamos a estar todos organizados en diferentes mesas de innovación. Entonces, tenemos el grupo, levanten la mano, ¿dónde son las inscripciones, por favor? ¿Dónde se inscriben las personas? Afuera está una pizarra
donde cada uno de ustedes deberá inscribirse en el lab que mejor les convenga o les interese. Y lo último, tómense su café, respiren el aire de mar, pero ojo, que ahora viene lo mejor, porque cuando ustedes se vayan para afuera, vamos a hacer aquí nuestra escenografía y tenemos a varios invitados especiales para conversar sobre esta presentación y cómo eso influye en sus propias empresas, en sus propias organizaciones. Ha venido de España, de Argentina, del Perú. Vamos a tener un bonito intercambio en este escenario, así que yo les pido por favor que disfruten su café, pero en máximo 10 o 15 minutos, 15 digamos, porque están cansados, estamos aquí de regreso para comenzar la sesión. Muchas gracias, aplauso para todos.